Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la práctica número 2 de Word. Esta práctica consiste en elaborar un formato que nos sirva para el proceso de consulta de nutrición. Actualmente, pues vaya, ustedes todavía les faltan algunas asignaturas para dar una consulta como tal, pero la parte de los formatos ya la podemos realizar, ya que estos formatos, los formatos digitales, son formatos que nos ayudan a captar o almacenar alguna información, ¿sale? En este caso, pues bueno, vamos a empezar desde cero. Me dirijo aquí abajo, busco mi Word o digito la palabra Word para abrir mi programa. Una vez que abrí el programa, voy a identificar lo que ya hicimos en la práctica número 0. Tengo de este lado mi menú archivo con estas funciones. En este caso, esta versión, la 365, nos trae aquí algunas plantillas que en algún momento nos pueden servir para elaborar calendarios, para elaborar currículum, carta de presentación, etcétera, folletos, plantillas que ya existen. No todas las versiones de Word lo tienen, pero bueno, esta tiene esta característica. Tenemos el menú inicio, que es el predeterminado, el que siempre aparece cuando nosotros iniciamos un documento, en donde tenemos las opciones de pegar, la parte de las fuentes o estilos de texto, los párrafos, los estilos predeterminados, el menú edición, el menú voz, que en este caso nos ayuda a que por medio de la voz nosotros podamos ejecutar o llevar a cabo un texto, y confidencialidad, ¿sale? Estos últimos dos también son exclusivos de esta versión, no en todos aparecen. El menú insertar, que vienen todos los elementos que se pueden insertar para yo darle un formato específico, agregar una página, insertar una tabla, editar una tabla, imágenes, formas, iconos, que bueno, en este caso se cargan directamente del online, algunas ilustraciones, etcétera, que podemos ocupar para editar nuestros formatos, diseño, los bordes, el color de la página, disposición, que son los márgenes, la orientación de nuestro documento, el tamaño del mismo, el texto en columnas, a lo mejor para una infografía, para una nota, para un periódico, saltos, números de línea, sangrías, posiciones para nuestras imágenes, ajuste de nuestras imágenes, alineaciones, las referencias, una tabla de contenido que se ocupa principalmente para los índices, notas al pie de las imágenes, formatos de referencia APA, Harvard, alguna otra y algunas otras requeridas en algún momento para la elaboración de una tesis, tal vez hacer referencias bibliográficas en trabajos de investigación, etc. Correspondencia, que viene la parte de creación de formatos tipo correspondencia, es decir, estar utilizando, jalar información o jalar datos incluso de una base de datos, seleccionar algunos destinatarios. Generalmente estos se relacionan con el Internet o con algunas manejadores de base de datos como lo son Visual e inclusive Excel. Revisión de textos, ortografía, sinónimos, conteo de palabras, lecturas, idiomas, comentarios. Proteger el documento si no queremos que alguien lo edite. Entrada de lápiz, con algunos controles para textos, etc. Vistas, pues bueno, el modo lectura, que bueno, en este caso es precisamente para leer, nada más que ahorita no tenemos nada escrito.
el diseño web, esquema, la concentración para ver todo en una sola proyección, imagen, vertical, en paralelo, sobre todo para lecturas, reglas, cuadrículas para la alineación de, de imágenes. Y pues ayuda, ¿no? Que en este caso es la parte de soporte técnico, que igual se ocupa en internet y depende de la versión de cada documento. Todo esto fue parte de la práctica pasada. Les repito, algunos van a tener cosas diferentes porque tienen versiones de Word diferentes, pero en esta ocasión nosotros vamos a realizar un formato con las primeras, con los primeros menús. ¿Sale? En este caso, el objetivo de la práctica es utilizar las funciones de los menús inicio, insertar y diseño para que nosotros podamos realizar un formato que nos sirva para capturar información de algún paciente, en este caso de nutrición. ¿Sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es decidir qué formato vamos a hacer. En este caso, yo voy a realizar un formato o una ficha de identificación del paciente. Para ello, pues bueno, obviamente yo tengo que investigar previo qué es una ficha de identificación y qué son formatos. Ustedes van a tener en esta parte de su práctica el objetivo que les acabo de mencionar, que es el alumno identificará las principales funciones del menú inicio e insertar para dar formato específico y o personalizado a un documento de Word. Dichas funciones se orientarán al diseño y elaboración de formatos de apoyo para casos clínicos, en este caso ficha de identificación. Un formato digital, pues bueno, son todos los documentos digitales, es decir, computarizados que tienen la principal función de obtener información digital para su organización, almacenamiento y fácil manejo. Algunas características de un archivo digital, bueno, pues debe ser importante o valioso para la corporación. En este caso, corporación, pues bueno, lo orientamos a la consulta nutricional. Debe de ser un formato digital, obviamente debe de ser a través de la computadora, debe de ser de fácil acceso, búsqueda y distribución. El hecho de que nosotros llenemos este archivo o este formato digital no sea una tarea complicada, sino que sea rápida para que al momento de dar la consulta nosotros podamos cumplir con este objetivo, ¿no? Obtener los datos del paciente de forma práctica y rápida. Los formatos digitales se pueden tener en JPG, PNG, PDF, SVG y DOC. En este caso, los primeros dos son de imagen, los otros dos son de documentos digitales, no son editables y el DOC es la extensión en la que generalmente nosotros guardamos nuestro documento de Word. Ficha de identificación, ¿qué es? Bueno, pues es un formato diseñado para obtener y almacenar datos personales del paciente para su posterior identificación. Entonces, en este caso, me regreso a la elaboración de mi práctica, ¿no? Si voy a elaborar una ficha de identificación, primero tuve que haber investigado qué es para ver cómo voy a diseñar yo mi formato, ¿sale? En este caso, el título, pues bueno, lo voy a poner en medio. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle un formato de Arial, negrita y subrayado, ya que para mí es parte de lo más importante, es mi título. En la parte de abajo, pues bueno, voy a generar una tabla, aquí en menú insertar tabla, y voy a generar una tabla de 2 columnas para que me apoye para los datos. En este caso voy a ocupar la primera fila para nombre, la segunda fila para dirección, teléfono, correo, datos que me ayuden a contactar a lo mejor en algún momento al paciente, ¿vale? Y
voy a poner uno más para la descripción de la consulta. Todo esto ustedes lo pueden diseñar, lo único que pues habría que cumplir con los campos, ¿no? Que se requiere a lo mejor para una ficha de identificación. En este caso ustedes pueden apoyarse buscando información en algunas otras fuentes o incluso buscando imágenes directamente en el internet, ¿no? A lo mejor de este lado, por ejemplo, yo ya puse ficha de identificación y me aparece este ejemplo. No lo voy a copiar tal cual, pero bueno, sí me doy una idea de cuáles son los campos que requieren mi formato. ¿Vale? Entonces, bueno, el primer campo, el más importante, sería nombre. Nombre. El segundo campo, vamos por ese mismo ejemplo, sería edad, sexo, fecha de nacimiento, estado civil. Vamos a ponerle edad, sexo, fecha de nacimiento y estado civil. Ya que, bueno, le ajustamos el formato. Y para que se vea un poco más estético, vamos a dar alineación a la izquierda. ¿Sale? ¿Qué otros datos me piden? Me pide domicilio, teléfono, email, escolaridad, ocupación, religión y grupo sanguíneo. Y por último, motivo de la consulta. Ok, yo lo voy a ir diseñando, nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento y estado civil. Aquí abajo, a ver, aquí voy a volver a insertar otra tabla. Y domicilio, teléfono, email. Vamos a colocarle aquí domicilio, teléfono, email. Escolaridad, ocupación, religión. Escolaridad, ocupación. Me falta alguna, bueno, le daré aquí. Religión. Y me faltó sanguíneo, creo que se viene así. Ok, y motivo de la consulta. Entonces aquí abajo agrego una más para motivo de la consulta. Este va a ser, vamos a darle más espacio a eso. ¿Sale? Entonces ahora lo que podemos hacer es darle un poquito más de estética. Entonces vamos a seleccionamos nuestra tabla y nos vamos aquí al menú disposición. Este menú se va a adaptar dependiendo del elemento que yo esté seleccionando. Si yo selecciono una imagen y le doy en disposición, cambian algunas características. En este caso estoy seleccionando una tabla y le doy aquí en disposición y esto me va a permitir hacer algunas manipulaciones en mi formato. Por ejemplo, combinar celdas, dividir tabla, autoajustar a contenido, ¿no? Que eso, pues bueno, como de este lado no tengo nada, pues me lo hace más pequeño, pero eso no me sirve de nada ahorita. Y vamos a darle aquí en borrador. Aquí, menú disposición, aquí en borrador y voy a borrar estas líneas
Ay, ya se me perdió estas líneas para que únicamente queden de esta forma. Entonces ya tengo de este lado el nombre, tengo la edad, el sexo, fecha de nacimiento y el estado civil. Aquí también la puedo manipular y busco siempre, pues vaya, lo más estético, ¿no? A lo mejor aquí en este caso, pues ya me conviene alinearlo del otro lado para que se vea un poquito más estético, ¿no? Y aquí estos campos los estaré llenando con algunos datos. La parte de abajo es domicilio, teléfono, email, escolaridad, ocupación, etcétera. Me voy a asegurar primero que el formato que estoy ocupando aquí arriba, que dice que es Arial 11, sea el mismo de aquí abajo. No cambia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar mi formato y aquí en el menú inicio viene como esta brocha. Esta brocha es exactamente para copiar y pegar formato, es decir, que el tipo de letra, el tamaño, la alineación y todo lo que se encuentre ahí, lo voy a copiar. Entonces la selecciono y si se fijan como que mi cursor cambió, selecciono lo de abajo y en automático me repite el formato que ya tengo acá arriba. ¿Sale? Entonces, bueno, en este caso vamos a hacerlo diferente. Vamos a dejarle una alineación de aquel lado. El domicilio, vamos a darle un poquito más de espacio. Es un dato un poquito más, pues más largo. El teléfono con eso es suficiente. El email con eso es suficiente. Escolaridad también con ese espacio es suficiente. Ocupación, religión y grupo IH. Y a lo mejor voy a borrar otra vez algunos datos, algunas líneas. Voy a borrar estas de este lado. Y listo. ¿Sale? Y puedo borrar este de aquí arriba. Todo esto también va a depender un poquito de, pues de gustos, ¿no? De la línea que ustedes quieran hacer. Ay, por aquí borré una de más. Control Z. Y ese no es este. Entonces ya se ve un poquito diferente. Motivo de la consulta, este sí es un espacio un poquito más grande, entonces lo vamos a dejar así y listo. Ahí va, ya tenemos nuestros datos, ya lo demás ya nada más sería como darle formato, ¿sale? Yo le voy a dar aquí en formas y voy a escoger esta, que es un rectángulo con esquinas redondeadas. Lo voy a dar ahí, voy a hacer lo siguiente. Como me lo va a poner así, entonces le doy clic derecho en formato de forma. En relleno le voy a poner sin relleno. En línea le voy a poner una línea sólida negra para que combine con lo demás. Y entonces, bueno, ya tengo esta parte un poquito más estética.
Control C, Control V para copiarlo en la parte de abajo. Ajustarlo, vuelvo a repetir, todo esto es cuestión de gustos, de estética, como quiero yo tener mi diseño. Este también, el chiste es que ocupemos los formatos, las funciones de los formatos, ¿no? A lo mejor aquí no se ve tan estético, entonces eso no lo dejo. Y se me volvió ese de aquí. Y listo. ¿Sale? Ese lo puedo alinear a lo mejor aquí a este lado. Aquí. Aquí. Y esto nos va a servir a pues, recordar algunas manipulaciones para nuestras formas, nuestros textos, etcétera. Sale en la parte de aquí abajo. Vamos a ponerle elaborado por fecha de elaboración del formato. Y a lo mejor se me ocurre una firma del paciente, ¿no? Y listo. Ya tengo mi formato. Y a lo mejor me falta. Voy a agregar aquí en el menú diseño, bordes de página. Y le podemos agregar, no, estos no se ven tan formales. Simplemente un margen. A ver, algún margen formal que podamos ponerle. ¿Cómo se ve este? Ok. Vamos a ponerle un pie de imagen dándole doble clic en la parte de abajo, pie de página. Y le puedo poner identificación elaborado. Listo. En la parte de arriba a lo mejor le quiero poner algún logo. Vamos a darle insertar imágenes. Vamos a ponerle, si lo tenemos descargado, imágenes de este dispositivo. Si no, imágenes de ese archivo o en línea. En este caso yo no lo tengo descargado, entonces vamos a descargar alguno. Vamos a ver. Vamos a hacer un encabezado. Lo guardamos. Clic derecho, guardar imagen como. Luego UMB, me lo voy a guardar como PNG, que quedamos que era de imágenes. Le doy guardar. Y ahora sí, insertar imagen desde este archivo. Descargas, logo. Y aquí lo tenemos. Esta imagen la podemos manipular aquí en esta pestaña que me apareció, formato de imagen. La puedo recortar. Y aquí recortar
para que se haga, quitarle estos espacios en blanco, poderla manipular. Y de este lado tengo algunas opciones de diseño que son alinear con el texto, ajuste cuadrado, estrecho, transparente, delante del texto, detrás del texto, arriba y abajo. En este caso le vamos a poner cuadrado para poderlo colocar de este lado. ¿Ven? Y ahí lo voy ajustando. Para que se vea lo más estético posible. Y listo, quedó mi formato. A lo mejor de este lado le quiero poner alguna otra imagen. Algo que tenga que ver con nutrición. Bueno, vamos a descargar alguna otra imagen que me parezca adecuada. Hacemos el mismo procedimiento. Clic derecho. Guardar como. Y regresamos a insertar imagen desde este dispositivo. Descargas. Insertamos, manipulamos nuestra imagen. Y listo. Ya tengo mi formato. Incluso vamos a cambiarle estas líneas. Ahí está, para que no se vea tanta línea ahí. Listo, queda mi formato. En este caso, la práctica nos va a solicitar guardarla en extensión doc y en extensión PDF. Entonces me voy a archivo, guardar como. Vamos a poner práctica 1, diseño de formatos y mi nombre. Lo guardo así en docs. Listo, aquí ya me aparece el nombre, eso quiere decir que ya está guardado. Y para no hacer el cambio de este archivo de docs a PDF, entonces le doy nuevamente archivo, guardar como, y aquí en la parte de abajo voy a seleccionar PDF. Tiene exactamente el mismo nombre, le doy guardar y listo, ya lo tengo guardado tanto en en PDF, que sería como en docs. ¿Sale? Eso sería lo que conlleva la práctica. De todas formas, acuérdense que ustedes van a tener que elaborar su propio formato utilizando estas funciones que acabo de realizar. Tiene que ser un formato diferente. Como lo mencionamos de este lado, van a tener que elaborar, por ejemplo, un formato para el diagnóstico, un formato de historia clínica, un formato de plan de alimentación, de informe de consulta, de agenda de consulta, de dieta, seguimiento de casos clínicos, etcétera. ¿Sale? En este caso, para este ejemplo, yo estoy desarrollando un formato de ficha de identificación. Ustedes tendrán que elaborar la suya. ¿Sale? Esa sería la práctica del día de hoy.